Hoy hablaremos sobre la Reconquista de San José. San José es la capital de nuestro país y representa el centro político, económico y cultural de Costa Rica, lo que permite basar su economía principalmente en la prestación de servicios, la industria y el comercio, además de contar con diversos espacios públicos que generan turismo urbano. Sin embargo, el desarrollo urbano de la capital ha experimentado algunos cambios en las últimas décadas, cambios que en muchas ocasiones no han sido necesariamente para mejorar, lo que deja en evidencia la escasa planificación urbana y la necesidad de implementar nuevas estrategias para mejorar la infraestructura y los servicios que ofrece, y con ello la calidad de vida de las personas que habitan o visitan San José. Para conocer más sobre este tema, nos acompaña el máster Andrés Jiménez Corrales, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Andrés, bienvenido a Conciencia. Agradecemos mucho que usted se haya apartado un poquito de su agenda para compartir un tema tan interesante con nosotros. Hola Gustavo, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá con el público de Conciencia. Andrés, yo he sido particularmente muy crítico de las ciudades en nuestro país. Podemos hablar como referencia de San José, una ciudad fea, nada planificada, sin entornos verdes. Y usted ha dedicado mucho tiempo al estudio de lo que llaman urbanismo neoliberal a la tica. Explíquenos qué quieren decir ustedes con estos términos. Claro, bueno, antes de contestar la pregunta me gustaría hacer dos anotaciones. La primera es que parte de lo que ha sido el proceso de investigación nos interesó ir más allá de la forma urbana, es decir, del paisaje, para cuestionarnos un poco los procesos que hay de fondo, que están construyendo objetos, pero también están generando relaciones y acciones sociales. Número dos, también cuestionamos la planificación urbana. La planificación es un instrumento profundamente político, sirve para determinar muchas cosas y a veces que existan instrumentos de planificación urbana también pueden ser parte de generadores de exclusiones, de desigualdades e injusticias en la ciudad. Entonces, no es un requisito de que al haber planificación se generen buenos escenarios sociales. Con lo del urbanismo neoliberal a la tica, eso lo utilizamos como un concepto para pensar el proceso de urbanización acá en Costa Rica. Y para ello lo que hacemos es, partimos del hecho de que el neoliberalismo no es una receta que se aplica homogéneamente en todas las latitudes del mundo, sino que el neoliberalismo va a ser dependiente de las trayectorias políticas, institucionales, normativas del lugar donde se aplica. Entonces, esto es una forma como de territorializar y de entender el urbanismo en una expresión local, en este caso en Costa Rica y más específicamente en San José. Y para ello lo que hacemos es partir de tres principios muy generales de lo que es el neoliberalismo. Estos tres principios se basan en lo siguiente: reorganizar el Estado para favorecer los intereses del mercado. Es decir, se sucede una transformación institucional y normativa para favorecer el mercado. Número dos, garantizar libertades económicas sobre las libertades políticas. Y número tres, y tal vez la más famosa, es reducir la esfera de lo público para ampliar la esfera de lo privado. Esto se traduce en una privatización de bienes, servicios, espacio en general. Entonces, a partir de eso, partimos con estos elementos muy generales para pensar cómo son sus expresiones, en este caso, en San José. Ustedes hablan en este contexto de dos ejes principalmente que constituyen estos procesos centrales de la apropiación neoliberal: la reconquista urbana y el empresarialismo urbano josefino. Coméntenos qué quieren decir ustedes con estos dos conceptos. Claro, lo de la reconquista lo utilizamos como una metáfora. Prácticamente lo que estamos viviendo y en el neoliberalismo se vive no solo en Costa Rica, sino en toda América Latina, un creciente interés por volver a las áreas urbanas centrales, aquellos centros históricos para recuperarlos y valorizarlos dentro de circuitos económicos. Entonces, esta idea de la reconquista, lo que nos habla es un proceso de vuelta al centro para valorizarlo, y valorizándolo lo que se hace de una u otra forma es ingresarlo dentro de circuitos turísticos, de inversión, para hacer un cambio. En lo que respecta al empresarialismo urbano, eso también es un concepto que ayuda a entender las transformaciones en la gestión urbana.
un establecimiento de una gobernanza urbana donde actores públicos y privados están haciendo política urbana. Y lo que habla es, o lo que se trata de plantear es que los gobiernos locales tienen un rol innovador y emprendedor para atraer inversiones a la ciudad en este caso. Y lo utilizamos a partir de dos características puntuales. Uno, una adecuación institucional y normativa para favorecer el sector inmobiliario, el sector de la construcción. Y número dos, la generación de proyectos centrados y especializados. ¿Qué quiere decir esto? Proyectos que simplemente tienen una característica a lo interno, digamos, que generan beneficios solo para las personas que pueden acceder a ellos, y especializados porque son temáticos, de vivienda, cuestiones turísticas, tecnológicas, empresariales. Más o menos eso es lo hemos utilizado para eso. Cuando usted mencionaba la planificación, yo me hacía la pregunta, Andrés, que si realmente ha existido planificación urbana en nuestro país. Y ahora le hago esta pregunta. ¿Cuándo podemos decir que inició la intervención urbana en San José al menos? Sí, ya a finales del siglo XX, en la década de 1990, en la opinión pública y en las autoridades también estaba instalada una visión de que San José estaba deteriorada, abandonada, despoblada. Sucia, etcétera. Hay un montón de adjetivos que se han utilizado. Y eso fue la perfecta justificación para generar una política pública que se llamó Programa de Regeneración y Repoblamiento de San José, el cual se estableció por medio de un decreto ejecutivo en el año 2004. Y en el año 2005 se introdujo dentro del plan regulador, que es el instrumento de planificación urbana local. Entonces surge, empieza a darse esto en el siglo XXI, en este caso, 2004 como un hito, y a partir de ahí se empieza a ejecutar. Y el interés central era traer inversiones, más que todo en vivienda. En este caso, vivienda en altura, que es algunos de los elementos que vemos hoy en la ciudad. Muy bien, vamos a desarrollar un poquito más ese concepto del programa de regeneración y repoblamiento de San José en el siguiente segmento. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Tras la Guerra de Ochomogo, en el año 1823 se reconoce a San José como la capital de Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Andrés Jiménez Corrales, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y docente en la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Quiero que retomemos el tema, Andrés, del programa de regeneración y repoblamiento de San José particularmente. ¿Idea de quién? ¿Cómo surgió? Coméntenos esos hechos históricos alrededor de este programa. Como comentaba anteriormente, el programa se oficializa en el año 2004 por medio de un decreto ejecutivo, pero esto venían trabajando ya desde el año 2002-2003, que se conformó una comisión. Y esta comisión, que era una comisión ad hoc, era paralela, ¿verdad? No estaba oficializada, estaba integrada por autoridades del gobierno central y del gobierno local, pero también estuvo presente la academia y también el sector privado. Entonces, desde ahí fue donde se empezó a gestar esta idea del programa, donde se formuló los elementos que lo iban a componer, y llega a formalizarse en el año 2004, donde también se oficializa esta Comisión de Regeneración y Repoblamiento, que sigue con los mismos actores, autoridades del gobierno central, por ejemplo, personas del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, personas del gobierno local, en este caso la Municipalidad de San José, personas del sector privado, como es el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, junto con otros, y la academia, en este caso la Maestría de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Entonces, ahí es donde se gesta. ¿Ha generado atracción de la inversión? Sí ha generado atracción de la inversión. Una de las características del programa, que es único en los gobiernos locales, es que genera una serie de incentivos. Estos incentivos lo que hacen es favorecer la inversión del sector construcción, sector inmobiliario, y te pongo un ejemplo. En la legislación se dice que toda persona que construye paga un 1% del total de la obra como impuestos de construcción.
Parte de los incentivos de este programa lo que hacen es rebajar de ese 1% a un 0,001% del valor de la obra. Estas son obras que rondan los millones de dólares, el ahorro es bastante grande. Entonces, de una u otra manera ha traído inversión, pero esa inversión está destinada a un público muy concreto. Hoy vemos torres en altura en San José y quienes pueden acceder a esas torres en altura es un público muy reducido. Al principio el programa se hizo para dotar de vivienda en el centro de la ciudad a clases medias, pero conforme se fue desarrollando el programa, eso fue también transformándose. Y hoy en día prácticamente es una clase media alta la que pueda acceder a una vivienda en estas nuevas torres en altura. Sí, es cuestionable si eso es realmente una alternativa poblacional en San José, o sea, porque conozco algunos precios de estos complejos o torres que le llamamos, ¿verdad? Torres poblacionales y son extremadamente altos esos precios, en el orden de $600,000, $700,000, usted me dirá. Sí, realmente es un público muy reducido al que puede acceder a estas nuevas torres de vivienda, lo cual también es lo que planteamos, se está generando una ciudad, o pareciera que se está proyectando una ciudad que va a ser exclusiva y va a ser excluyente, es decir, exclusiva para unas pocas personas y excluyente porque todas aquellas que no pueden acceder a estas torres de vivienda pueden ser expulsadas. Y también eso ha sucedido. El caso muy típico es la cruzada, digamos, o el ataque frontal que desde la década de 1990 suceden con las personas vendedores ambulantes, que ha sido una política bastante establecida por el gobierno local y simplemente lo que se hace es casi que tratar de eliminarles y no se piensa en los problemas de fondo que hace que las personas tengan que dedicarse a empleos informales o las ventas ambulantes en este caso. En el proceso de investigación, Andrés, que los lleva a usted a desarrollar el tema científico Reconquista de San José, Neoliberalismo y Cambio Urbano en Costa Rica, hay una metodología. Yo quiero que usted me explique, porque siempre hago hincapié para entender mejor el proceso de investigación que ustedes realizaron en este contexto. Claro, bueno, la metodología fue una metodología cualitativa que se basó en un análisis documental a profundidad. Utilizamos una fuente de datos que era inédita hasta el momento, que fue un expediente que existe en la municipalidad sobre el programa de regeneración y repoblamiento, sobre la comisión. En este expediente, ¿qué hay? En este expediente lo que hay son actas de reuniones, correspondencia y otros elementos que nos ayudaron a reconstruir todo lo que había pasado en el marco del programa de regeneración y repoblamiento. Esto fue complementado con entrevistas a funcionarios públicos encargados de temas de planificación, desarrollo urbano, pero también investigaciones especializadas que ayudaron a complementar lo que estábamos generando y también una serie de noticias periodísticas, informes de otras instituciones públicas, lo cual al final nos ayudó a generar esta lectura que estamos haciendo sobre los procesos de transformación que se están dando en San José en este caso. Yo le agradecería, Andrés, si compartimos los principales resultados de la investigación de ustedes. Bueno, el programa de regeneración y repoblamiento es un programa que también está acotado, no es para todo el cantón San José, sino es para la capital de San José, que está compuesta por 4 distritos centrales, a saber, Carmen, Merced, Hospital y Catedral. Para poner algunos puntos de referencia, sería como desde Barrio Escalante, en el sector este, hasta las inmediaciones del Parque Metropolitano La Sabana, en el oeste. Al norte está delimitado por el río Torres y al sur por el río María Aguilar. Entonces, uno de los principales resultados de la investigación fue que el programa se constituyó en un instrumento político que ha venido transformando la ciudad de San José, no solo en su paisaje. Parte de esto ha sido un programa que ha sido destinado o que ha tendido a favorecer al sector privado a través de la dotación de una serie de incentivos que lo que hacen es tratar de atraer a la ciudad las inversiones. Y por otro lado, también este programa ha venido materializando cosas. Del 2004 al 2019 se presentaron 35 proyectos para ser valorizados en la comisión, de ellos solo 11 se construyeron. Entonces, de una u otra manera, el programa lo que ha venido generando es lo que te decía anteriormente, una ciudad exclusiva y excluyente,
una ciudad que trata de darle un cambio en la geografía social para transformarle y atraer a las personas que se quieren que habiten la ciudad en este caso. Exclusiva y excluyente. Cuesta asimilar ambos conceptos en una ciudad donde debería ser abierta. En otro programa con una colega suya, también del Instituto de Investigaciones Sociales, cubrimos el tema de accesibilidad para las personas con discapacidad y claramente estamos muy lejos de llegar a metas y poder pensar en que es una ciudad digna, ¿verdad? Para toda la ciudadanía en términos generales. Hacemos una pausa y ya regresamos con ustedes. Según datos del INEC, en el 2022 San José presenta la mayor concentración poblacional al alcanzar 1.601.167 habitantes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Andrés Jiménez, quien es investigador y docente de la Universidad de Costa Rica. Andrés, con la ejecución del programa en mención se pretendía varias cosas. Voy a mencionar algunas y luego le voy a plantear una pregunta. Mejoramiento de infraestructura, promoción de la ciudad en circuitos turísticos, electrificación subterránea, disminución de contaminación visual de rótulos, mejora en redes de internet, embellecimiento de parques públicos. La pregunta que quiero plantearle, que requiere de un análisis serio, profundo, es: ¿estas acciones han contribuido a una mejora de las condiciones estructurales que afectan a las poblaciones residentes en la ciudad de San José, tales como desempleo, escasez de vivienda de calidad, pobreza, en términos generales, calidad de vida de las personas? Sí, esto es una pregunta bastante amplia y creo que me gustaría dejar una pregunta también como en el aire para que pensemos lo que sucede en las ciudades. Creo que todo lo que va sucediendo en las ciudades tiene ciertos objetivos, entonces creo que es preguntarnos, ¿una ciudad para quién? Y creo que eso es fundamental, porque si leemos todo esto que acabas de enunciar, podemos apoyarlo. Son cosas que pueden ser útiles, que ayudan a tener una mejor experiencia urbana, pero al final, ¿hacia quién se está dirigiendo? El programa lo que ha hecho es casi que ser como un eje a través del cual han girado una serie de otras iniciativas como estas, las cuales de una u otra manera sí pueden estar favoreciendo tangencialmente la calidad de vida de algunas personas, pero al final ese no es el público meta. Todo esto se está haciendo para hacer la ciudad una ciudad que atraiga a un público, que atraiga a ciertas inversiones. Y muchas de estas cosas lo que hacen es generar las condiciones estructurales, las condiciones de posibilidad, la base, para que estas nuevas inversiones saquen réditos de vivir en el centro. Al final, vivir en el centro es algo beneficioso porque disminuimos movilidad, tenemos acceso a bienes y servicios, pero ese vivir en el centro está siendo cada vez más exclusivo y está también llevando a desplazar a otras poblaciones migrantes, poblaciones de clases bajas, que tuvieron la ciudad un espacio de habitar. Entonces, muchos de estos elementos son beneficiosos, pero al final del día pueden llegar a beneficiar a un público muy, muy concreto. Entonces, muchas de estas cosas no están arreglando problemas de fondo, como pueden ser problemas de desempleo, problemas de vivienda digna. La vivienda solo se le está dando opciones a una clase, no a todas las personas que habitan o que quisieran residir en la ciudad. Entonces, de una u otra manera, estos elementos terminan no siendo, dando beneficios de una manera extendida a la población. A mí me gustan los términos que usted ha utilizado, exclusivos, ¿verdad? Evidentemente aquí no estamos hablando de la población en términos generales, es para un público meta. Y ya usted lo dijo muy bien, una clase media alta o una clase alta. Porque pensar en una inversión de $600,000, $700,000 no es para la clase media de nuestro país.
Sí, y también acceder a esto es muchas veces basado en endeudamiento, ¿verdad? Entonces también nos plantea otro elemento, que esto también no solo para las personas que viven en San José, sino también en el país, cuánto la vivienda se está constituyendo en un derecho humano. Como vivimos no es un derecho, digamos, para acceder a vivienda estamos teniendo que endeudarnos por muchos años, y realmente entonces la vivienda no está también siendo un elemento de accesibilidad más extendida. Por otro lado, esto de lo excluyente y exclusivo también son para este tipo de poblaciones que llegan a habitar San José, pero también para atraer inversiones muy concretas. Tenemos el proyecto de la Municipalidad de San José que se llama Ciudad Tecnológica, que está en las inmediaciones de las instalaciones de la municipalidad, que también es atraer un tipo de inversión. Y muchos de estos elementos que enunciabas anteriormente también son elementos que sirven para promocionar la ciudad dentro de esos circuitos de inversión, atraer cierta inversión. Y mucho de esto lo que puede hacer es generar un recambio, una transformación en la ciudad, y puede llevar también a desplazar ciertos usos del suelo, de la tierra, ciertas actividades sociales, pero también cierta población que habita, que comercia y que vive la ciudad de forma amplia. Ante este panorama, Andrés, ¿cómo visualiza usted el futuro urbano de San José? ¿Es optimista? No. Si seguimos la tendencia que se ha venido sucediendo hasta el momento, puede replicarse teniendo la adaptación, cosas que ya han pasado en otras ciudades de América Latina, procesos donde la ciudad es casi un elemento donde solo una población puede disfrutarlo, realmente la participación ciudadana no es tan extendida. Entonces, algunos elementos que creo que deja como enseñanza esta investigación son dos. Creo que es la necesidad que dentro de procesos de planificación urbana exista una participación ciudadana real, donde se consulte a las personas que viven en la ciudad, porque desde ahí es donde podemos empezar a construir otro futuro. Tampoco mi intención es plantear un mundo utópico, sino más bien mi intención es volver a las personas, y que sean las personas que habitan, que sufren, que viven la ciudad, que la transitan, etcétera, quienes determinen el proyecto de ciudad, el proyecto de espacio que se quiere implementar. Y número dos, hablando de vivienda, creo que el centro no debería ser un espacio exclusivo, sino que deberían de generarse opciones habitacionales para otras clases y que exista una mixtura social en la ciudad. Siempre que la ciudad se termina elitizando, esto genera también muchos problemas sociales en general y promueve injusticias y desigualdades. Totalmente de acuerdo, y hay que considerar el entorno verde, que es extremadamente importante en ese contexto también. Sí. Andrés, muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes de los avances de esos procesos de investigación que ustedes llevan a cabo desde el Instituto de Investigaciones Sociales. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15, UCR, no sin antes ver nuestra sección de conceptos. Gracias por acompañarnos a otro segmento de Conceptos. Soy Catalina Lao y como en cada programa de conciencia, les vengo a definir algunas de las palabras que se usaron. Hoy, por ejemplo, se dijo esto. Y para ello lo que hacemos es, partimos del hecho de que el neoliberalismo no es una receta que se aplica homogéneamente en todas las latitudes del mundo. Se conoce como neoliberalismo a la teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. El neoliberalismo surge como una reacción a las políticas del Estado benefactor, ya que considera que el Estado debería cumplir únicamente sus funciones en la organización de la sociedad. Como señala el invitado, el neoliberalismo no es una receta, sino que depende de las trayectorias políticas, institucionales y normativas del lugar donde se aplique. Pero también definiré la palabra que se usó aquí. Las transformaciones en la gestión urbana, un establecimiento de una gobernanza urbana donde actores públicos y privados están haciendo política. Gobernanza es una forma de gobierno basada en la interrelación equilibrada del Estado, la sociedad civil y el mercado para lograr un desarrollo económico, social e institucional estable. El investigador utiliza este concepto para referirse a una forma de gobierno donde los distintos sectores de la sociedad participen de forma activa para generar políticas urbanas.
Esto fue Conceptos. Los espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestros sitios de YouTube y Facebook. Hasta la próxima.